Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Rocha. Nuevamente nos encontramos aquí este lunes 30 de enero, transmitiendo desde Avenida Heroico Colegio Militar, número 76, interior 304, en el pueblito, municipio de Corregidora, en el hermoso estado de Querétaro. Como ustedes saben, este programa se llama Visión Cuántica y es un enfoque diferente de la vida. Es a través de nuestras recomendaciones poder contribuir a que ustedes eleven su calidad de vida, que todos nosotros elevemos nuestra calidad de vida, a partir de tener un enfoque distinto. Ese enfoque distinto, como lo hemos dicho en los programas anteriores, pues tiene que ver básicamente con la manera en que creamos nuestra realidad. Ya lo mencionaba, que nuestro corazón latiendo, con su campo electromagnético a cierta frecuencia de vibración, pues crea la realidad que tú estás experimentando. Terminamos el programa del lunes anterior mencionando que no solamente a nivel de todo lo que hay en nuestro entorno, que es creado a través de esa frecuencia de vibración, sino también estábamos hablando de nuestra biología, de cómo es que nuestro cuerpo responde a las emociones que nosotros experimentamos, y estas emociones siempre son derivadas de los pensamientos. Algo que me parece muy oportuno agregar a este tema que quedó abierto el lunes pasado, es que lo importante no es lo que sucede alrededor de nuestra existencia. En realidad eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo respondes ante lo que estás experimentando cotidianamente. O sea, la respuesta que tú tienes ante esos estímulos es lo que determina qué es lo que vas a vivir después. De tal forma que mientras nosotros no seamos conscientes de la manera en que respondemos ante los estímulos, pues vamos a estar creando siempre la misma realidad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar vibrando a la misma frecuencia. Recordemos que esa frecuencia está asociada directamente a las emociones que estoy experimentando. Y estas emociones normalmente son detonadas por el tipo de pensamientos que tenemos acerca de lo que estamos viviendo. De tal manera que la primera recomendación del día de hoy sería, fíjate muy bien, esto es, pasa a la parte consciente lo que haces inconscientemente. Pasa a la parte consciente la manera en que tú respondes de manera automática, o sea, de manera inconsciente, ante los diferentes estímulos que recibes a lo largo de tu vida y que provienen de tu entorno. Tu entorno eres tú. Realmente lo que hay alrededor de toda tu existencia, en todos los sentidos, es un espejo de lo que hay en tu interior. De tal manera que esto se puede convertir en un círculo vicioso. Si lo que tú estás experimentando lo estás creando inconscientemente a través de tu campo electromagnético y además respondes a eso de una determinada forma, esto es, me refiero específicamente a respuestas emocionales no favorables, no me gusta hablar en términos negativos, a respuestas emocionales no favorables, lo único que hacemos es volver a sentir una emoción desagradable, volver a vibrar a la misma frecuencia y seguir creando nuestra realidad de la misma manera en que lo venimos haciendo. De tal forma que esta recomendación es, pasa a la parte consciente, la manera en que respondes ante los estímulos y haz algo. Mencionaba también en el programa anterior que Einstein, en una de sus definiciones de locura, dijo que si quieres obtener resultados distintos obteniendo lo mismo, pues entonces estás loco. Hay que hacer cosas distintas para obtener resultados diferentes. Y esta primera recomendación del día de hoy es precisamente eso. Ante los estímulos que tú recibes de manera regular, sobre todo aquellos estímulos que te mortifican, que te molestan, que te dan una respuesta emocional desagradable, hazlos conscientes para que puedas entonces ya de forma consciente, valga la redundancia, entonces de forma ya voluntaria, puedas responder de una manera distinta. Eso va a provocar que vibres a una frecuencia diferente, como ya lo dije hace un momento, y crear una vida distinta. Hablábamos de que la inmensa mayoría de nuestro cuerpo físico está conformada por líquidos. Somos un 75-80% líquidos. También hice referencia en ese programa que Masaru Emoto descubrió que los pensamientos que tienes, sobre todo aquellos que son recurrentes o que son de alto contenido emocional, ejercen una influencia sobre la estructura molecular de los líquidos. Si eso sucede, como sus experimentos lo demostraron, sucede con líquidos que están a 2-3 metros de distancia de tu cuerpo físico, esto es de tu cabeza, de tu cerebro, imagínate qué sucede con aquellos líquidos que están precisamente en tu propio cuerpo. También mencioné que somos un reflejo de nuestros pensamientos en nuestra parte biológica, en nuestra parte física, que aquellas personas que tienen pensamientos negativos de forma recurrente lo hacen de manera inconsciente, sin embargo están habituados a tener ese tipo de pensamientos, están cambiando, modificando constantemente la estructura molecular de su cuerpo y empieza a notárseles en su rostro, en su piel, en el brillo de sus ojos, en su forma de comunicarse, en su forma de saludar, en su forma de caminar. Se nota realmente qué es lo que tienen en la mente de manera recurrente.
cáchate, lo digo en estos términos, cáchate cada vez que respondas de forma negativa ante cualquier circunstancia. Para que puedas modificar esa respuesta y todas las consecuencias favorables que lógicamente tendrías al realizar algo tan sencillo como responder de manera distinta. Lo importante no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo respondemos ante ello. De tal manera que, bueno, seguramente conoces personas negativas, lo mencioné también, que constantemente le encuentran lo malo a la circunstancia que están viviendo y pues evidentemente pues están viviendo constantemente situaciones que no les gustan, que no les agradan, porque ellos mismos las están creando sin darse cuenta de que esos pensamientos negativos están creando una realidad que nunca dejará de ser de la misma forma hasta que tomes conciencia de que tú tienes todo que ver con tu entorno, que tu entorno es un reflejo, es un espejo de lo que hay dentro de ti, y que si quieres que ese entorno se modifique, esto es que eleves tu calidad de vida, pues tienes que partir de la base de empezar a pensar de una manera distinta. Aquí quiero también hacer referencia a este proceso, porque es algo muy sencillo de decirse, pero tiene su chiste empezar a hacerlo, empezar a revertir la manera en que aprendimos a pensar. Y esto es algo que se denomina proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades. Realmente las personas, al estar respondiendo siempre de la misma manera, desarrollamos esa habilidad de responder en automático sin siquiera razonar y sin siquiera pensar si esa es una respuesta favorable para mí. De tal forma que así como hemos estado pensando en automático, respondiendo emocionalmente en automático y creando esta realidad, para crear una realidad distinta, tengo que conocer cómo es que aprendí a pensar de la manera que pienso. A lo que me refiero específicamente es a este proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades, al que hacía referencia, que se conforma de 4 etapas, muy sencillas, muy simples. Siempre doy el mismo ejemplo. Un niño que no sabe caminar, un niño que apenas empieza a tener pues la manera de poder desarrollar esa habilidad, mientras se encuentra sentado o acostado y voltea y ve a sus hermanos o a sus padres cómo caminan con mucha facilidad, de manera muy espontánea y muy sencilla, él se da cuenta que tiene los mismos recursos, que tiene también 2 piernas para poder realizar esa actividad o esa tarea que hacen de una manera tan sencilla sus padres y sus hermanos. Y entonces él está dentro de este proceso de aprendizaje en una etapa que se llama incompetencia inconsciente. ¿Qué es esto? El niño no sabe que no sabe caminar. O sea, es incompetente, inconsciente respecto a la tarea de desplazarse por sus mismos medios. Cuando el niño intenta realizar esa tarea, lo primero que se da cuenta es de que no sabe caminar, porque no es tan sencillo, es algo que no ha practicado. De tal manera que pasa a la segunda etapa de este proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades, que sería la incompetencia consciente. Ahora sé que no sé caminar. Conforme el niño comienza a intentarlo, y a intentarlo de manera cotidiana, incluso crece un entusiasmo en él todos los días, cuando se da cuenta de que va a intentar hacer algo que tiene muchas ganas de realizar, y que poco a poco, está empezando a lograr efectivamente realizar esa tarea cada vez con mayor facilidad. Entonces ese entusiasmo ayuda mucho a que desarrolles habilidades en cualquier ámbito de tu vida, que sea algo que te emocione, que algo que te jale, algo que te apasione, que te guste mucho en realidad. Y entonces en el caso del ejemplo del niño, evidentemente saber que se puede mantener por sus propios medios, sin la ayuda de nadie, por sus propios pies, e incluso ir avanzando poco a poco, es algo que lo emociona mucho, es algo que lo entusiasma mucho realizarlo, de tal manera que empieza a practicar y a practicar y a practicar. Esta es la tercera etapa de este proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades. Es la etapa de la competencia consciente. Hoy sé que sé caminar. Sin embargo, si alguien me habla o si alguien me distrae o alguien me pasa cerca de mí, pues me caigo, pensaría el niño. ¿Por qué? Porque tengo que estar muy concentrado en cómo es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sin embargo, sé que lo sé hacer. Esta tercera etapa, lo reitero, se llama competencia consciente. Y es la más importante del proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades, porque es la etapa de la práctica. Conforme el niño todos los días está practicando y practicando y practicando, evidentemente cada día lo hace mejor. Hasta que llega un momento en el que ese niño se desplaza con facilidad por toda la casa, por el jardín, en fin, por cualquier lugar en el que se encuentre, puede desplazarse por sus propios pies sin necesidad de estar tan atento de cómo lo hace. Lo ha practicado tanto que ya lo hace en automático. Hacerlo en automático te lleva efectivamente, y lo reitero, solo a través de la práctica, te lleva efectivamente a la última etapa de este proceso, que se llama la competencia inconsciente.
no sé que lo sé hacer. Esto es, no sé cómo es que lo hago, no sé cómo es que lo hago bien. Lo que sucede es que ya lo haces en automático. Este ejemplo lo doy precisamente asociado a lo que estábamos hablando en un principio, que eran los pensamientos, porque de la misma manera aprendimos a pensar de la manera en que pensamos. Por X o Y razones, por influencia de nuestros padres, por influencia de nuestros maestros, por influencia de nuestras amistades, por la manera en que vemos o los programas que vemos en televisión, por la información que buscamos en internet, etcétera, etcétera, van modificando la manera en que pensamos, la manera en que respondemos a los estímulos, y entonces lo estamos practicando y practicando y practicando hasta que realmente nos comunicamos sin ser conscientes de la manera en que nos estamos comunicando. Y lo digo por esto, porque cuando tienes un pensamiento es una comunicación interna, y cuando lo verbalizas es una comunicación hacia el exterior. De tal manera que cuando lo has practicado tanto, esta manera de responder a los estímulos, esta manera de pensar y como consecuencia esta manera de comunicarte, ya lo haces en automático. Ya no piensas en, estoy respondiendo de esta manera, estoy teniendo este tipo de pensamiento y entonces estoy enviando esta frecuencia al campo cuántico. Claro que no, esto es demasiado racional para que todos lo podamos hacer, este proceso, cada vez que respondemos a un estímulo. Esto lo hacemos de manera automática. Una recomendación adicional del día de hoy sería: date cuenta de cuáles son las palabras que consciente o inconscientemente utilizas para pensar, igual las palabras que consciente o inconscientemente utilizas para expresarte. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras, no todas, hay palabras neutrales, sin embargo hay muchas palabras que tienen una connotación emocional de la cual tú no eres consciente. Voy a dar algunos ejemplos. Yo a esto le puse el nombre de comunicación emocional, cuando me di cuenta que efectivamente mientras yo aprendí a modificar las palabras que pudieran tener una connotación negativa en mi léxico o en mi pensamiento, empecé a tener emociones distintas y experimentar circunstancias diferentes. Los ejemplos son, el primero que me viene a la mente sería la palabra difícil. Si nos damos cuenta, y esto basado también en la información que tenemos en el inconsciente, que nos hace ver la vida de la manera en que la vemos, si nosotros ponemos mucha atención, cada vez que utilizamos la palabra difícil, estamos a punto de conceder algo que no va a ser bueno para nosotros. Un ejemplo sencillo sería, si una persona que piensa que es difícil hablar de estos temas, y no solamente lo piensa, sino siente, que es la parte más importante, ya hablamos de la ley de atracción en el programa anterior, la parte más importante no es lo que pienses o lo que digas, sino lo que sientes de esos pensamientos. O sea, las emociones que derivan de esos pensamientos. Si alguien piensa, lo reitero, alguien piensa que es difícil explicar estos temas y además lo siente profundamente, efectivamente le va a ser menos fácil hacerlo cada vez que se enfrente a un planteamiento de este tipo. No es lo mismo entonces decir que algo es difícil a decir que solamente es menos fácil. Cuando yo digo aprender estos temas, plantear estos temas, estudiar estos temas, es menos fácil que otras cosas, eso me pone en condiciones emocionales de enfrentarme efectivamente a toda la información y poderla procesar de una mejor forma, porque de antemano pienso que solamente es menos fácil, no estoy pensando que sea difícil. Otra palabra que también en su momento, cuando empecé a desarrollar este tema, que estoy a punto de escribir un libro relacionado con ello, me vino a la mente fue la palabra complicado. Si tú piensas que una tarea, en el momento en el que te vas a enfrentar a realizarla, es una tarea complicada, en eso acaba por convertirse. Pero no porque la tarea sea complicada por sí misma, sino porque el hecho de pensar y sentir principalmente que esa tarea a la que me enfrento es una tarea complicada, entonces en eso se va a convertir. La frecuencia vibracional de mi campo electromagnético convierte esa situación para mí en algo complicado. Yo sugiero que suplas o que suplamos, yo ya lo hago porque ya lo practiqué, ya lo llevé a la competencia inconsciente, ya lo hago en automático, que suplamos la palabra complicado por complejo. Si tú piensas que una tarea en particular es compleja, eso te lleva inconscientemente a pensar que tienes todos los recursos para enfrentar esa situación o esa tarea y llevarla a cabo de una manera sencilla, porque solamente es compleja, no es complicada. Entonces, esta segunda recomendación respecto a la comunicación emocional sería: la primera fue difícil, suplirlo por menos fácil. La segunda recomendación en este tema es complejo en lugar de complicado. Y así puedes empezar a revertir la manera en que piensas, la manera en que te comunicas y como consecuencia las emociones que experimentas,
Y a fin de cuentas, sería la realidad que tú estás creando todos los días. Dentro de este lenguaje de comunicación emocional, también me permito recomendarte que suplas la palabra tratar por hacer. Cuando doy cursos de ventas, normalmente les digo a las personas que asisten a los cursos que procuren no decir tratar, porque no sé si ustedes han tenido la experiencia, yo sí la he tenido, de que cuando estás con un proveedor y el proveedor te dice, pues vamos a tratar de que su producto le llegue el viernes. ¿Tratar? No, mejor que me llegue el viernes. Si me dicen tratar, significa que van a hacer un esfuerzo porque llegue ese día, y que además, si no llega, tienen pues la disculpa, por decirlo así, de decir, es que dijimos que íbamos a tratar. No, en vez de tratar, mejor hay que hacer. Hay que comprometerse con aquello que efectivamente puedas cumplir y no con otra cosa. Y ahorita no solamente estoy hablando de las ventas y del lugar que ocupan los proveedores y los clientes en su momento, al momento de expresarse, sino que me estoy refiriendo también a lo que quieres hacer tú. Si tú dices, voy a tratar de mejorar, tiene la implicación de que eso significa que no necesariamente lo vas a hacer. Pero si tú en vez de decir tratar, dices, voy a mejorar, o sea, lo voy a hacer, inconscientemente te pones en una condición emocional tal que te permite, esto es, que te facilita que fluyan las cosas, de tal manera que efectivamente puedas hacer lo que quieres hacer. Es como otra que quiero agregar también vinculada con esto de tratar, que sería la de buscar hacia personas que salen a buscar trabajo, por ejemplo, o salen a buscar pareja, o salen a buscar X o Y. Específicamente en el ejemplo del trabajo, cuando alguien sale a buscar trabajo y efectivamente se la pasa todo el tiempo buscando, al regresar a su casa siente que logró su objetivo, porque en verdad salió a buscar. Y sí, efectivamente buscó. Bueno, yo te sugeriría en este punto en particular, no salgas a buscar, sal a encontrar. Voy a salir a encontrar trabajo, voy a salir a encontrar pareja, voy a salir a encontrar la solución a X o Y circunstancia, no a buscarla. Porque nuestro inconsciente funciona, procesa la información de manera literal. Si tú dices buscar, te ayuda a buscar. Si tú dices encontrar, tu inconsciente, sin que tú te percates de ello, te ayuda efectivamente a encontrar. De tal manera que sería la siguiente sugerencia. Otra que tengo anotada aquí es la del problema. Si nosotros pensamos que estamos enfrentados a un problema, lo pensamos como problema, esto lo etiquetamos como problema. Cuando internalizamos la experiencia, le estamos internalizando ya con esa etiqueta. Se trata de un problema. Mi sugerencia en esta palabra en particular sería súplela por situación, súplela por circunstancia. Los problemas no existen. Esto es algo que llama la atención cuando lo digo, porque hay personas que me dicen, oh, claro que sí. O sea, yo tengo varios problemas de tipo económico, de tipo X, Y y Z. No, realmente tú no tienes ningún problema. Tú lo etiquetas como problema. Cuando internalizas la experiencia, en eso se convierte, pero en tu mundo interior. Afuera los problemas no existen, existen dentro de la cabeza de las personas. Afuera solamente son situaciones o circunstancias, que son términos neutrales, términos que no tienen una carga emocional, y como consecuencia te pueden ayudar a enfrentar esa situación de mejor forma que si tú la etiquetas con el nombre de problema. Conclusión o resumen de este último comentario: suple la palabra problema por situación o por circunstancia. Yo tengo esta situación que quiero trabajar, estoy viviendo esta circunstancia que me gustaría resolver. Ok, o que quiero resolver, no que me gustaría, porque es como futuro, es quiero resolver en este momento. De tal manera que eso te pone en condiciones emocionales de vibrar a una mejor frecuencia y efectivamente facilitarte las cosas. Algo que también quisiera comentarte es, normalmente las personas estamos centrados más en lo que no queremos que en lo que sí queremos de nuestra vida. Cuando tú modificas este enfoque de la vida, evidentemente tu inconsciente te va a ayudar a que logres ese objetivo de una forma más sencilla. En algunos seminarios o algunos talleres que imparto relacionados con estos temas, normalmente les reparto algunas hojas a los asistentes y les digo, anoten ahí por favor todo aquello que no quieren de su vida, todo aquello que no les gusta de su vida, todo aquello que les gustaría cambiar de su existencia. En cualquiera de los ámbitos de su existencia, anoten todo lo que no quieren de su vida. Bueno, la gente empieza a escribir y escribir y escribir y escribir y piden más hojas y más hojas.
Al terminar esta primera parte de la dinámica, recojo todas las hojas y les reparto nuevamente una hoja a cada quien y les digo, la instrucción para esta parte del ejercicio consiste en escribir todo aquello que sí te gusta de tu vida, todo aquello que sí amas de tu vida. Ahí anótalo. Y te das cuenta inmediatamente cómo las personas empiezan a voltear a un lado, a voltear al otro, a pensar y a buscar. ¿Esto por qué es? Es porque, tristemente, estamos mal educaditos también en ese sentido. Estamos acostumbrados a ponerle más atención a aquello que no nos gusta de la vida que a aquello que sí nos gusta y aquello que disfrutamos de la misma. Mi sugerencia en este tema en particular pues sería, hazle caso a todo aquello que sí te gusta de tu vida. Mantén en tu mente más tiempo de tu día en aquellas cosas que sí te gustan y aquellas cosas que amas y disfrutas, y aquellas cosas que no te agradan de tu existencia, no les hagas tanto caso. Esto es, no les pongas tanta atención. De tal manera que si te concentras en eso, vas a empezar a tener más cosas favorables para tu existencia que desfavorables. Porque el enfoque es el que marca la diferencia. El enfoque del pensamiento que tienes acerca de tu entorno es el que determina la manera en que estás viviendo. Y si no hacemos ningún cambio, no habrá evidentemente ninguna evolución, ninguna transformación en tu mundo o en tu entorno, porque estamos pensando siempre lo mismo y somos los únicos responsables de la realidad que estamos creando a cada momento. De tal forma que si tú haces esto y empiezas a cacharte en la manera en que estás pensando y las cosas que más vienen a tu mente cotidianamente, te vas a dar cuenta que, pues claro, por supuesto, aquello a lo que le pones atención es aquello que estás creando de forma recurrente. Hay un concepto muy interesante, muy profundo, incluso hay libros al respecto, que hablan del efecto observador. Si el enfoque de este programa es un enfoque de visión cuántica, es una perspectiva cuántica de la realidad que experimentamos, es muy importante entonces considerar que yo ejerzo una influencia sobre lo observado. Y efectivamente está comprobado que cuando una persona le pone atención a algo, ejerce una influencia sobre eso que está observando. Ahora, lo que es determinante es cómo lo estás observando. O sea, ¿qué emoción estás imprimiendo a esa observación? Porque esa emoción modifica incluso, esto es muy profundo y muy científico, modifica incluso la estructura molecular de aquello que es observado. Lo reitero, esto se llama el efecto observador. De tal forma que si una persona, por ejemplo, te dice que sufre mucho, que es víctima, que es maltratado, que es maltratada, que es una persona que padece mucho en la vida, y tú le pones mucha atención y sufres igual, generas una empatía con una vibración negativa, quiere decir, sufres de alguna manera con lo que te están transmitiendo, esa emoción que tú estás experimentando, lo único que hace es reforzar aquello que la persona está viviendo. Lo digo de otra manera. Si alguien se siente enfermo y te habla y te dice me duele la cabeza, me duele el estómago y estoy mareado y tengo ganas de tal o cual cosa, es escuchar de una manera fría, entre comillas, de una manera objetiva, esto es procurando no imprimirle emoción, para no hacer realidad la enfermedad de la persona. Efectivamente la persona está experimentando síntomas en su biología que está manifestando, sin embargo cuando las personas se quejan y la persona que está escuchando sufre al parejo que ellas, lo único que hace es reforzar, porque el observador ejerce una influencia sobre lo observado. Entonces, la sugerencia sería escuchar con mucha atención, con cierto grado de empatía, evidentemente, que sería una escucha activa, o sea, estar participando, pero no sentir la emoción de que efectivamente la persona está sufriendo. Porque para que la persona esté sufriendo, es decir, para que la persona sufra más, lo único que necesita es que le pongan atención y que las personas de su alrededor sufran con ella también. De tal forma que, bueno, este es también una recomendación o un ejemplo que te puede ayudar a modificar efectivamente el entorno, tomando conciencia de que tú como observador ejerces siempre una influencia sobre lo observado. Y aquí quisiera insertar también un comentario que tiene relación con las víctimas de cualquier cosa. Esto es, el comentario más común o más recurrente sería el de la pareja, en el que existe una víctima y existe un victimario. Algo que te quiero decir en este sentido es, para que exista una víctima, forzosamente tiene que haber un victimario y viceversa. Para que haya un victimario, pues tiene que haber una víctima a la cual estar victimizando. Normalmente, cuando una persona se convierte en victimario, es por baja autoestima. Aquí lo que sucede, y es lo más común, no quiere decir esto, no lo podemos generalizar desde luego, porque
creo que nada se puede generalizar porque la vida es bastante compleja, pero un ejemplo común sería el del hombre que agrede o que maltrata a la mujer, a la pareja, y entonces él se convierte en el victimario y ella en la víctima. Ahora, la estructura psicológica del hombre es distinta a la estructura psicológica de la mujer. La estructura psicológica del hombre, cuando experimenta baja autoestima, esa baja autoestima se manifiesta a través de agresión, se manifiesta a través de violencia, se manifiesta a través de maltrato, etcétera, etcétera. Esto es, una persona con muy baja autoestima es altamente susceptible de convertirse en un victimario. Y como ya lo dijimos en los programas anteriores, las personas que están contigo se corresponden vibracionalmente exactamente contigo porque vibran a la misma frecuencia, nada más que en sentidos diferentes en algunas ocasiones. Esto es, esa persona tiene baja autoestima y entonces, en el caso del hombre, normalmente se manifiesta a través de esa violencia que mencionaba. En el caso de la mujer, en su estructura psicológica, normalmente esa baja autoestima se manifiesta siendo víctima. Entonces, se corresponden porque ambos vibran en baja autoestima, nada más que uno se manifiesta a través de la violencia y la otra se manifiesta a través de la sumisión. Esto significa que nadie que esté a tu alrededor, esto ya lo he mencionado, es una persona equivocada, siempre es la que se corresponde directamente con tu frecuencia de vibración, nada más es cuestión de tomar conciencia. ¿Para qué? Para resolver entonces lo que tú tengas que resolver y dejar de ser víctima o dejar de ser victimario. A la hora que tú efectivamente tomas conciencia de ello y resuelves tus asuntos emocionales, vibras a una frecuencia distinta y entonces ya no vas a estar con personas que sean víctimas o victimarios porque ya no vibras a esa frecuencia. Es realmente, pues se escucha bastante sencillo, tiene su chiste, por supuesto, hay un método terapéutico que contribuye de manera importante a que tú reviertas esa información del inconsciente, eleves tu autoestima y vibres a una frecuencia distinta y entonces adiós victimario o adiós yo como víctima. El tiempo corre, lo hemos mencionado siempre que estamos hablando de estos temas que son bastante extensos. Se nos termina el tiempo como tal para este programa, pero los esperamos el próximo lunes nuevamente a las 6:30 de la tarde para poder seguir hablando de estos temas, seguir haciendo recomendaciones y profundizaremos un poquitito más en algunos casos que en terapia se han experimentado, los hemos vivido, para que ustedes, si es que se sienten identificados con ellos, puedan resolver simplemente con escuchar lo que vamos a plantear en el siguiente programa. Les agradezco mucho su atención. Nuevamente, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.